hay alguien que no entiende para poder explicarlo, pero lo explicamos de una forma assimilator to assimilation just means to be a part of or form a part of something specific. And in this sense, we're speaking of the world. The Christian opposed to the worldly people. So there's Christians that like to assimilate. And there's a real easy form of seeing that assimilation that it's not, sometimes people say assimilation is good. But when we look at what assimilation is, it's dangerous because it can be harmful. And here in this country, for many, many years, it's been known as, when you go to school, you're in grade school and middle school, they study about history and they study about, they use a word called the melting pot. Many of us have heard that this country is a melting pot from the beginning of its foundation, that there's many, many people of different cultures, of different races, of different beliefs, and have come here and who have been able to flourish in this country. But some of the problem with that people coming over from other countries, whether some people here that are racist or have hatred in their heart, they want people to come from other countries. They want to forget about your language, forget about your culture, forget about where you come from, and you have to assimilate yourself to this society. I don't know how many have read about that or studied about that, but that's what happens a lot in this country. Yo no sé cuántos han visto eso, pero aquí en este país sabemos que por muchos años este país ha sido recibiendo personas de todas partes del mundo, de cualquier país, sea aquí en México, Centroamérica, sea de Rusia, sea de los chinos, sea de la India, pero hay personas que vienen de todos lados. ¿Y qué les dicen a esas personas? Que son inmigrantes, así les dicen, inmigrantes, que han inmigrado a este país. Pero esas personas vienen con su propio idioma, vienen con su propia cultura, sus propias ideas, sus propios pensamientos, cómo ellos se criaron en ese país. Pero muchas personas aquí los aceptan así como vienen. Yo creo, muchos hemos conocido, yo cuando estuve estudiando y trabajando, conocí a muchas personas de diferentes países que hablaban 2, 3 diferentes idiomas y tenían otras culturas, otros pensamientos, pero se habían asimilado suficiente a este país para poder funcionar, trabajando, estudiando en la sociedad, haciendo las cosas de lo que se hace, todo, yendo a la tienda y todo. Pero hay personas de este mundo que en este país, digo, que cuando hay gente que ha venido de estos otros países, dicen, deben de aprender a hablar bien el inglés, deben de aprender a escribir, deben dejar todo de su país, olvidarse de su cultura, cambiarse, y allá se hacía esto, acá no. Hay personas que así piensan. No, ¿qué quieren que se hagan esas personas? Quieren que se asimilen, que se hagan como los de aquí. Así hay muchas personas que así creen. Y a mí me lo han dicho. Dicen, en varias ocasiones cuando me han escuchado, he hablado con personas y dicen, uy, qué bien hablas inglés, ¿dónde aprendiste inglés? Y yo les digo, jugando, allá en mi ranchito, ahí alguien me enseñó inglés. Y se quedan, wow, qué buena escuela fuiste. Porque pues no les voy a dar toda mi historia, no, pues yo nací aquí, o mi padre, o fieles, no hay necesidad, pero porque puedo ver que ellos dicen, pues qué bueno, porque deben de olvidar de dónde vienen y deben de todos hablar inglés así como tú hablas inglés. Pero eso no es algo bonito, hermano, eso es ofensivo. Porque cuando uno viene de otro país, no quiere decir que uno se olvide de donde ha nacido, donde se ha criado. Pero hay personas aquí en este país que quieren que se asimilen, que se hagan como los de aquí, este país. Aquí se habla inglés. Yo me acuerdo cuando yo estuve estudiando, que ya son años, en una de mis clases, nomás eran puro personas que hablan inglés, más que un otro estudiante. Yo y otro eran los únicos que hablaban español. Y un día, hablando con este otro estudiante, alumno en inglés, me escuchó la profesora y me dijo, en esta clase solamente se permite hablar en inglés. Y yo la miré y dije, yo creo, profesora, se me parece que usted se olvidó en qué país estamos. Y se enojó conmigo. Y yo creo, ¿cómo? Dije, este es el país que tenemos libertad. Por un documento que se llama la Constitución, nos ha dado libertad ser lo que somos. No estamos limitados a hablar una sola idioma. Podemos hablar todos los idiomas que queremos. No, pues la profesora rápido me dice, ¿sabes qué? Te sales de mi salón. Porque aquí no se permite hablar otra idioma más que inglés. Y le dije, está bien, yo respeto eso. Y me salí. Pero eso es lo que muchas personas quieren. Que se haga uno como
los que son de aquí. Olvídate de tu país, olvídate de tu idioma, olvídate de tus costumbres, olvídate de todo eso y tienes que ser de aquí. Hermanos, eso no es correcto, porque Dios nos dio vida en los países que Él escogió darle a todos donde vienen, y les dio oportunidad a todos igual para llegar a este país. Y nadie tiene que, voy a renunciar mi ciudadanía de donde vengo, voy a olvidarme de mi idioma, voy a olvidarme de mis costumbres. Y especialmente nosotros mexicanos, que tenemos una cultura tan bonita, y la comida, pues especialmente a mí me encanta la comida mexicana. Y no soy el único, porque han hecho encuestas donde dice una de las más queridas o preferidas comidas en todo el mundo es la comida mexicana. Pero la cosa es que muchas veces les gusta la comida mexicana, pero no les gusta el mexicano. Ese es el problema con las personas. Quieren la comida, pero no quieren conocer las personas. Pero ese es el problema, donde gente quiere que uno se haga igual como los de aquí. ¿Y cómo lo interpretamos en lo del Señor? Igual, hermano. Del cristiano al mundo. Hay muchos cristianos que hoy en este tiempo, pero esto no es nuevo, esto es algo que ha sucedido por muchos años, donde muchos cristianos se quieren hacer o se deja ir, quiere ser igual que el mundo. Así sucede en muchos casos. Yo he oído de muchos jóvenes que le dicen a los papás: ay, papá, ay, mamá, ¿por qué no puedo ser como los demás niños? Ellos sí pueden hacer esto, ellos sí pueden irse para allá, ellos no tienen que ir a la iglesia, no tienen que orar. Yo quiero ser como los demás. Así hay muchos que han dicho eso. Muchos siendo criados en un hogar cristiano, donde han pensado: así es lo bueno. Quiero ser igual que los demás. No quiero ser diferente. Pero eso es un peligro para el Hijo de Dios. It's a big danger to want to assimilate to this world for a Christian. It's the danger that a real danger that we're living in today, especially the young people growing up in this country with so many things, different things, so many things you see on social media or on television or in class, in school, or wherever you go. You see things that pull you in a direction, like the way people dress, the way people walk, the way they talk, the way this, that, and so many different things that go, oh, why can't we be like them? What's wrong with them? They go this, I want to go there. They go to this place, I want to go to that place. They want to do this, we want to do the same thing. But there's a danger for assimilation for the Christian, because the Lord has said He has set us apart, that He made us different than the rest of the world. Because we're said to be what? His servants, to serve Him according to His will, according to His word. ¿Verdad? La palabra de Dios nos ha enseñado a nosotros que el Señor nos ha puesto aparte del mundo. ¿Para qué? Para servirle a Él. Hacer conforme a su voluntad de Dios. No ser como los demás del mundo, aunque unas veces a uno les da un poco de miedo o un poco de vergüenza. No, van a saber que yo soy diferente, van a saber que yo soy Cristo. Y después van a decir algo. Gloria a Dios que puedan ver que somos diferentes que el mundo, hermanos. Porque toda la honra y la gloria es de Dios, y Él permite que seamos, que suframos, que seamos diferentes. Gloria a Dios, gracias Señor, porque el Señor ha obrado en nuestra vida. Porque no debemos ser igual que los demás, debemos ser diferentes en la forma que caminamos, en la forma que vivimos, en la forma que hacemos todo. Debemos comprobar con nuestra vida que somos diferentes, no somos como los demás del mundo. Somos hijos de Dios, somos siervos del Señor Jesucristo. Entonces, hoy en día también vemos ese problema entre el mundo cristiano al mundo del resto de las personas. Today we see that danger, and I want to look here. If we all look and go back a couple thousand years in the history of this world, in the time of our Jewish brothers, and see a time when they also went through assimilation issues, when they also wanted to be just like everybody else. But we see that there's consequences there, ¿verdad? Cuando vemos que cuando uno quiere hacerse como el mundo, hay consecuencias, porque nosotros somos hijos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ¿qué tienen que ver las tinieblas con la luz? Todos nosotros sabemos nada, no tienen que ver una con la otra, porque la oscuridad no puede existir donde hay luz. No pueden coexistir, como dicen. Yo no sé cuántos han visto unas calcomanías en carros que gente pone, y es muy común. Tiene calcomanía y luego tiene diferentes símbolos, hasta estrella de David, cruz, esto, de los musulmanes, tiene todo, y dice coexistir. Que todos debemos coexistir. No, hermano, el Hijo de Dios no debemos coexistir con las tinieblas, con la oscuridad.
Podemos trabajar con alguien que quizás no es hijo de Dios, pero no coexistimos, no vivimos, no tratamos, no estamos conviviendo con ellos, no vivimos juntos, no tenemos la misma costumbre. No, tenemos que trabajar, vivir. Aquí estamos en este planeta, pero no ser igual que los demás, porque las tinieblas no tienen que ver nada con la luz. ¿Y qué es la luz? Es Dios mismo. Y si nosotros somos hijos de Dios, esa luz debe resplandecer en nosotros. Y vemos, los hermanos, debe de ser así, ¿verdad? Debe, porque vemos que en unos no siempre es así. Pero quiero que miremos aquí, antes que se me termine la hora, aquí en el primer libro de Samuel, y quiero leer unas escrituras que podamos ver de nuestros hermanos judíos. En the first book of Samuel, chapter 8, if you turn your Bible, si abre su Biblia, nomás tengo 2-3 diferentes versos que vamos a compartir. Voy a buscar otro verso ahorita antes que se me olvide, para poder conectarlo aquí un poco. Y así como siempre necesito mis lentes, y no se me olvidaron los lentes hoy, bueno, gloria a Dios, no se me olvidaron. Lo que pasó es que les quebré esta vez. siempre digo, ay, se me olvidaron, y no, esta vez sí, no se me olvidaron, pero sí los quebré. Pero voy a pedirle con la ayuda de Dios que Dios me ayude a verlos. Tengo aquí apuntado unas citas que quiero antes que se me olvidan, y poder prepararlas para que todos podamos leer con la ayuda de Dios. Vamos a empezar con el que dije, primer libro de Samuel. Vamos a empezar ahí, ya seguimos. Capítulo 8, hermanos. The first book of Samuel. Let's look at chapter 8. We'll start there and read the story of our Jewish brothers and sisters. Lo voy a leer en español hoy en este día, y si hay alguien batalla más con el inglés, a ver si tienen su Biblia en inglés, I'm just read it today in Spanish. Hopefully, if anybody needs to read in English, you have your English Bible with you. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Aquí está hablando del pueblo de Dios. ¿Y qué es la situación aquí? Que en este tiempo que estaban viendo, estaban demandando un rey. Y vamos a leer con la ayuda de Dios. Let's read these verses here. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Ahí vemos un error que hizo Samuel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre de su segundo fue, a ver si lo pronuncio bien, Abía. ¿Me ayuda? Abías, gracias. ¿Es Abías? Abías, casi se escucha como mi apellido, que nunca lo pronuncian bien. Dice, fueron jueces en Berseba. ¿Cómo se dice en español? A ver, no lo leo. Berseba, gracias. No. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Así vemos un error grande que hizo aquí Samuel. ¿Por qué hizo este error? ¿Por qué hizo esta división? Aquí mismo dice que ya estaba envejeciendo Samuel. Entonces, ¿qué hizo? Quiso usar sus hijos. Un error que muchos dicen. Yo estaba comentándole al hermano Bernardo apenas ayer. Me parece que hay muchos pastores en iglesias que hacen error queriendo poner sus hijos como ministros o pastores, porque pues, es hijo del pastor. Entonces tiene que ser él igual. Y no es así, porque el ministerio es por llamamiento de Dios. No es por si fue el padre o fue el abuelo, entonces tiene que seguir siendo. No siempre es así. En unos casos sí es. En unos casos sí, el padre o el abuelo, y sigue ahí. Yo siendo ahora pastor, tengo 3 hijas, pero yo no voy a nombrar ninguna de mis hijas también pastor. No es de Dios eso. No, pues son mis hijas, tienen que ser pastores. No, pues no. No es por llamamiento de Dios. Y aquí vemos, estaba envejeciendo Samuel. ¿Qué hizo? Decidió, voy a poner mis hijos como jueces.
error de su parte. ¿Por qué? Porque aquí mismo va a decir, mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. ¿En qué otra explicación en lo griego que lo explican nuestros hermanos? Dice que estaban corruptos los hijos de Samuel. Estaban trabajando en corrupción, dice. Por eso aquí dice, ¿qué dice, hermanos? Antes en verso 3, mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo, ahora sí estoy bateando, cohecho, y permitieron el derecho. Ahí habla de corrupción de los hijos de Samuel. Eso, y él cómo los iba a poner de juez, hermano. Imagínese usted, si usted va delante de un juez por X razón, tiene un asunto que arreglar o algo, y si usted dice, pues si no le doy una mordida, no me va a aquí arreglar el asunto. ¿Usted está de acuerdo en eso? Va a decir, claro que yo quiero que me atienda un juez que es justo, que haga lo justo. Porque es lo que uno, cuando se presenta delante de un juez, es lo que busca, justicia. Y aquí, ¿qué habla de los hijos de Samuel? Que había corrupción en ellos. ¿Por qué? No andaban en el mismo camino que su padre. ¿Qué era el camino de su padre? Como hijo de Dios, hombre de Dios. Era uno de los hombres más como el caminar de Dios que muchos otros que hablan la palabra de Dios. Era un hombre muy cerca al corazón de Dios. Y sus hijos completamente contrario. Qué tremendo. Pero no es algo raro. Eso sucede hoy en día igual. Hay muchos también que el padre es un hombre honrado y también los hijos son hombres honrados. Y hay otros que el padre honrado y los hijos están bien mal en sus vidas. Hay unos hoy en día que los padres sirven a Dios con todo su corazón y dicen, ¿qué pasó con mis hijos? Yo he hablado con diferentes pastores y ellos me lo han dicho, hermano. Dice, yo tengo una pregunta, me lo han preguntado hermanos aquí cerca y lejos, la misma pregunta. Dicen, ¿qué hizo su padre para que usted siga en este camino? Le dije, pues me dio buen ejemplo, hermano, pero pues es por la misericordia de Dios que estamos aquí. ¿Qué más podemos decir? Le doy gracias a Dios por mi padre, por mi madre, que nos educaron cómo servir al Señor, nos enseñaron, pero no solo con palabras, pero con los hechos. Y Dios tuvo misericordia, aquí estamos, gracias a Dios. No porque uno es bueno, uno merece, aquí estoy porque yo he hecho todo tan bien. No, porque Dios ha tenido misericordia y así ha querido. Pero hay otros casos donde hermanos me han dicho, es que yo quisiera a mi hijo que siguiera y ya no quiere, ya no va a la iglesia, ya no busca de Dios, no quiere saber nada. Yo quiero que siga, yo quiero que entre en ministerio, yo quiero que busque de Dios, yo quiero que predique, y no sabemos qué hacer. Sigue orándole al Señor. Porque no siempre es así. Muchas veces hay padres que son pastores, ministros, y los hijos no siguen el mismo camino. Y muchas veces los papás se quedan con ese en su mente, ¿qué pasó con mis hijos? Solo Dios sabe. Pero aquí vemos el mismo caso de Samuel, que él, andando hombre de Dios, firme, siervo, que con todo su corazón, pero sus hijos no. Los hijos andaban en otra mente, en otro espíritu. Pero llegó ese tiempo que Él los puso de jueces. ¿Por qué? Porque ya llegó un tiempo que envejeció. Y sintió, tengo que hacer algo porque ya no me queda mucho tiempo. ¿Qué voy a hacer? Lo logro, pues pongo mis hijos. Así piensan muchos hoy en día, así piensan muchos igual. Pero aquí el pueblo empezó a demandar. Queremos algo diferente. Y seguimos leyendo. ¿Dónde terminó el verso 4? Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama. Y díjenle, ojalá que lo pronuncie bien, ¿no? Ahí me ayuden. He aquí, tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constituyenos o danos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. ¿Qué íbamos hablando, hermano? De asimilación. Hacernos igual que todos, el Hijo de Dios. Y aquí vemos que demandó el pueblo de Dios. Dice,
ahora danos un rey que juzgue como todas las gentes. Ellos ya estaban cansados de ser diferentes, de caminar conforme sus enseñanzas, lo que el Señor demandaba de ellos, porque ya tenían un rey, Dios mismo, que era el que los dirigía a ellos, pero por medio de Samuel, que había puesto Dios delante de ellos para que seguían conforme sus mandamientos. Pero ya no querían, ya estaban cansados. No, estamos cansados de ser diferentes, queremos ser igual como los demás. Qué tremendo que suceda eso, hermano, porque sucedió eso hace cuántos mil años, pero también sucede hoy en día. Todos yo creo conocemos a alguien, aún familiares, que así están en ese sentido. Yo quiero ser igual como los demás. Yo no quiero ser igual que tú, ya me cansé, ya no quiero que me digan tú eres diferente. Ya no quiero estar en este molde. Quiero salirme, quiero conocer, quiero viajar, yo lo he escuchado, así me lo han dicho diferentes personas, gente joven. Hermano, es que yo quiero conocer el mundo, yo quiero salir, yo quiero ver qué es allá, por allá lejos, qué hace la gente. Es triste. Después que el Señor nos ha dado un tesoro, quiere decir, no, siempre no lo quiero. Mejor quiero ver a ver qué hay allá. Aquí el pueblo de Dios así estaba, cruzando en ese tiempo. Here we see the Israelites, they asked the Lord, they came before Samuel and they told him, give us a new king, because Samuel was old in age. And what did he do when he became old in age? The biggest error he made was he appointed his own two sons, to be judges over the people. Why? Because they call it in English nepotism. I don't know how many have heard that word, but nepotism is when you give opportunities to your family that you wouldn't give to somebody else. Because, oh, that's my family, so they get to do it, ¿verdad? ¿Cómo? No sé esa palabra en español, ¿cómo se dice? Favoritismo. A lo mejor cuando alguien tiene un puesto o algo y en vez de dárselo a alguien más dice, oh no, mi hijo, mi sobrino, mi primo, mi tía. Por eso cuando yo he estado en México he tratado en diferentes lugares y muchos pueden decir lo mismo. No, hombre, no, de los puestos que están en diferentes lugares, oficinas, del gobierno, nomás les dan los puestos a la misma familia. Nunca sale la familia de esos puestos. Estaba la abuela, estaba el tío, estaba el sobrino, estaba esto y todos los hermanos, todos tienen los puestos ahí. Pura familia tiene todos los puestos. Pues uno dice, pues ¿cuándo dan chance a alguien más? Pues nunca. ¿Por qué? Porque siempre favorecen su familiar. No, pues yo ya va a ser este puesto rápido, vamos a buscar a alguien más que lo tome. De la misma familia. Y esto es el error que hizo Samuel. ¿Qué pensó? Mis hijos, necesitamos jueces, pues ahí están mis dos hijos. Sabiendo él, hermanos, que sus hijos no andaban en el mismo camino que él. Él estaba en su mente, él sabía que estaban mal sus hijos. Pero por el amor que tuvo a sus hijos, ¿qué hizo? Voy a poner mis hijos. ¿Por qué? Porque el pueblo empezó a demandar, queremos que nos pongas un rey. Entonces, seguimos con nuestros hermanos, vamos a verso 7. ¿Cuántos están entendiendo? A lo mejor ya leyeron esto y ya se recuerdan bien, ya han estudiado esto, pero para los que no, el beneficio de los que no lo han estudiado, we see here that the story of Samuel here with the people of God, where they demanded a king, he appointed his two sons, and they turned to him and they said, we're tired of being the same. What do we want? We want you to appoint a king that will rule over us just like the rest of the world. En verso 6 dice, y descontento a Samuel está Esta palabra. ¿qué dice? Y los israelitas piden rey. Palabra que dijeron aquí, ¿verdad? Gracias, hermanos. Prometo para el otro vez voy a tener mis lentes. Voy a frustrar a todos. Ay, hermano, traigan sus lentes, por favor. Ya, espero a mí, no, después me regalan 2 o 3 pares. No se crean, hermano. Dice aquí, danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeron. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Para que no
reine sobre ellos. El Señor entendió lo que estaban haciendo. Ellos todavía querían a Samuel, pero lo que no querían ya no era el rey que ya tenía, el Dios mismo. Y eso es lo que, como el Señor lo tomó. Qué tremendo, hermanos. ¿Quién quiere decir así? Oh, Señor, ya no te ocupo? Dios tenga misericordia del que piensa así, porque le va a ir mal. A cualquiera que piense eso le va a ir mal. Dice en verso 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos, así hacen también conmigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta contra ellos, declarándoles el derecho del rey que les ha de reinar sobre ellos. Y verso 10 dice, y dijo Samuel todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Digo pues, esto será el derecho del rey que hubiera de reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y pondrálos en sus carros y en su gente de a caballo para que, ¿qué dice? Para que corran delante de su carro. Y se eligiera capitanes de 1000 y capitanes de 50, poniéndolos a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Esto le está diciendo todo lo que va a suceder con el pueblo. Esto es lo que están pidiendo, esto es lo que les voy a dar. Esto es lo que dice Dios. Cuando Samuel fue y oró y le pidió al Señor, esto es lo que están pidiendo el pueblo. ¿Y qué dijo el Señor? Esto es lo que quieren, se los vamos a dar. ¿Quieren un rey? Les voy a dar un rey. Pero hermanos, es increíble. ¿Quién quiere ser mejor ser juzgado por Dios que ser juzgado por un hombre? Porque ¿quién es más justo con sus hijos? Dios mismo. ¿Cuál hombre, cuál juez hombre puesto por la ley de esta tierra va a ser con usted o conmigo justo como es nuestro Dios, nuestro Padre? Ninguno. No se puede comparar. Pero ¿qué sucede en casos que hay hijos de Dios que se separan de Dios, dejan lo de Dios y quieren ser lo del mundo? Y Dios dice, adelante, hijo, hija, ¿quieres allá ir para ese lado donde no es para ti? Allá vas a ver lo que es lo del mundo. Porque cuando estamos bajo la protección de Dios, la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, es completa diferente para el Hijo de Dios que para los del mundo. Gracias a Dios. We thank the Lord because we're not judged by a man, we're judged by God Himself. And there's many people who have broken laws, who have done things that are wrong, who are criminals, delinquents, do all kinds of things wrong. And one of the first things they say to people, oh, don't judge me, only God can judge me. That's the first thing they say. I've heard a lot of people when I visited different jails and prisons in years past. That's one of the things, oh, nobody can judge me, only God. But they're judging themselves by their wrong ways. By their actions, they're going to be judged. Because they refer to God as like, oh, you can't judge me, but God can. Oh, believe me, we can't judge each other, but God will judge us all. That's a lot of people turn to that way when they do things that are wrong. Oh, only God can judge me. But they're not feeling it and taking it in the correct way. They're taking it as nobody here on earth can judge me, but of course God is going to judge you. God is judging all of us. But what are we doing to ourselves? Because the word of God says that the Lord came to save the sinners, not to condemn. La palabra de Dios dice que Él vino a este mundo para salvar, no para condenar. Pero las personas que van contra la palabra de Dios se están condenando mismo. Por eso creen la gente, oh, solo Dios me puede juzgar. No necesita juzgarnos Dios si nosotros estamos bien. Pero cuando andamos mal, pues ¿quién se condena mismo? Es uno mismo se condena. Por no cumplir la palabra de Dios, por no seguir los mandamientos de Dios. Uno solo se condena. Por eso hay muchas personas que están en cárcel, prisión y dicen, oh, nadie me puede juzgar, solo Dios. Ellos no entienden la palabra de Dios. Pues ellos ya se condenaron con sus hechos. Y aquí el pueblo de Dios, ¿qué estaba haciendo? Ya no queremos Dios, queremos otro rey que esté sobre nosotros.
No entendían lo que se estaban ellos mismos pidiendo. ¿Qué se estaban haciendo? Quitando la misericordia de Dios, quitando la protección de Dios y queriendo ponerse bajo la autoridad de un hombre. Ya tenían a Samuel, que claro, era un hombre, pero era hombre de Dios, que es muy diferente a cualquier otro hombre o a cualquier otro rey. Es muy diferente. Y aquí sigue la palabra de Dios. Vamos a leer un poquito más. Y estamos en verso 14, me parece. Dice: asimismo tomará vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros buenos olivares, y los daré a sus siervos. Él diezmará vuestras simiestas y vuestras viñas para dar a sus eunucos y a sus siervos. Él tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros buenos mancebos y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Aquí dice, está explicándole todo lo que estaban pidiendo. Todo lo que estaban pidiendo, lo que iba a suceder en sus vidas. Los cambios, la diferencia de estar bajo un rey, hombre. Y verso 21 dice: y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y refiriólas en oídos del Señor. Y se las pasó a Dios. Y el Señor dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel. ¿Qué les dijo? Regresen, ídose cada uno a su ciudad, a su pueblo. Qué tremendo, hermanos. Cuando uno quiere asimilarse, hacerse igual que el mundo. Aquí mismo vemos en estos cuantos versos cómo el pueblo de Dios y mismo el Señor en su palabra dijo: ya vieron desde el tiempo que los sacó de Egipto, y aún todavía no entendían los grandes milagros que el Señor había hecho por ellos, todo el camino que les abrió, toda la bendición, los beneficios, todo el amor, misericordia, todo lo que el Señor había puesto en sus vidas hasta ese punto. Y todavía dice, en otros tiempos ya habían buscado dioses falsos, ídolos, pero aún el Señor había tenido una vez misericordia y otra vez misericordia, pero llegó el punto donde otra vez dijeron: queremos sernos igual como los demás del mundo, ya no queremos ser diferentes. ¿Cuántos cristianos también hoy en este tiempo no lo dicen ciertamente con palabras, pero con sus hechos o con sus pensamientos? Oh, ¿por qué no podemos ser como todos? ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no podemos ir allá? Todos van para allá, pues ¿por qué nosotros no? Así muchos hijos de Dios cristianos creen que es muy fácil. Ay, podemos ser igual que más. Nadie tiene que saber que somos diferentes. ¿Por qué vemos nuestros hermanos judíos hoy en día? Luego usted sabe que son diferentes y los mira. Muchos usan kippah, los que son ortodoxos, tienen su talib, usan diferentes cadenas con la estrella de David. Se les mira que son diferentes a los demás. Usted los puede identificar y decir: ellos es un judío. ¿Por qué? Porque ellos todavía siguen en lo que el Señor ha demandado de ellos. No han querido cambiar, no han querido asimilarse. Hace años es uno de los problemas que hablaron los líderes de Israel, que tenían mucho miedo. Años atrás decían: tenemos mucho miedo que el pueblo de Dios va a ir asimilándose a este mundo, en este país. Y sí ha sucedido. Dice, se van a ir casando con gente que no son judíos, van a tener familia que no son judíos, van a tener a conectarse a costumbres que no son judíos. Y sí ha sucedido mucho en este país. Para ellos, tristemente, porque ellos han querido conservar lo que Dios ha dado a ellos, que es solo para ellos. Y así vemos hoy en día también en el mundo cristiano, que mucho cristiano también ha hecho lo mismo, se ha asimilado. Ya uno dice, no sé si es cristiano o no es cristiano, en la forma que se viste, en la forma que habla, en lo que hace. Porque han dicho unos, y dicen que son cristianos, mira cómo hablan, y dicen que son cristianos. Uno de los peores comentarios que yo he oído, dicen, y esos son los hijos del pastor. Señor santo, no sé cuántas veces lo dijeron en mí, pero Dios tenga misericordia. Yo digo, en otro tiempo, cuando era joven. Ahorita ya no. Pero cuando era joven, no sé cuántas veces, yo me acuerdo, mi mamá nos decía, cuando estábamos chiquillos, yo y mis hermanos decían: ¿por
pórtense bien, ¿qué van a decir? Que ustedes son los hijos del pastor y cómo están portados. Pues nosotros éramos niños, ¿verdad? Queríamos ser igual traviesos como los demás niños de la iglesia. Pero ¿qué teníamos que hacer los hijos del pastor? Tenían que poner ejemplo para los demás. Sentaditos ahí atentos, no moviéndonos, no hacer nada más, estar bien santos. Y pues es bien difícil eso, hermano, para los niños. Será así. Pero ¿qué decían? Pero esos son los hijos del pastor. Pero así ha sido. Yo conozco muchos hijos de pastores, jóvenes, grandes, que he conocido y todos pasaron lo mismo. Siempre la crítica sobre los hijos del pastor. Siempre, y esos son los hijos del pastor. Porque yo me acuerdo en un caso que unos dijeron, pasó con un hijo del pastor, algo pasó, y dijeron, y otras personas después hubo otro problema, pues vinieron y me regañaron a mi hijo en la iglesia, pero no sea el hijo del pastor porque ahí nadie le dice nada. Qué tremendo. Que luego digan, este tiene que ser diferente. Los hijos del pastor tienen que ser diferentes. Pero cuando uno es niño, no hay mucha diferencia en cualquiera de los niños. Muy pocos se niños. Hay unos niños que son muy bien portados y no tienen que ser hijos de pastores ni de ministros. Pueden ser hijos de cualquier hermano, pero son bien portados. Pero ¿qué pasa entre el cristiano hoy en día? No quieren ser diferentes, no quieren ser señalados. Les da vergüenza. Unas personas no quieren llevar su Biblia a donde van, porque van a verme que tengo Biblia, mejor la escondo acá abajo. Que nadie sepa, que nadie vea mi Biblia. No quiero que me señalen. Es tremendo lo que sucede hoy en día. Debemos estar agradecidos con el Señor, que somos llamados hijos de Dios, hijos de un rey, hijos del rey verdadero. Debemos ser agradecidos con el Señor, que nos ha hecho diferentes, que no somos igual, no diferentes la forma que hablamos diferente idioma o tenemos diferente cultura, no, en la forma diferente que nos distinguimos porque somos obedientes a la palabra de Dios. Que queremos ser, no porque el hermano Efraín Sr., no sé cuánto, del tiempo pasado, mis hermanos ya mayores se recuerdan, una vez lo escuché al hermano hablando de la diferencia entre los hijos de Dios, cómo deben de comportarse, cómo deben hablar, cómo deben vestirse, y una forma que él describió, dijo, hay personas que, dice uno, vestido largo, cabello largo, velo largo, y dice, y lengua larga también. No, esa no es la forma que debemos distinguirnos como cristianos. Dice, eso no es lo de Dios. Lo de Dios es cómo somos desde el interior para afuera. Eso es lo que nos va a hacer diferente. Porque hay personas que creen que si nos vestimos de cierta forma, debemos de vestirnos bien humildemente, más un trapito, algo así bien. Y eso vamos a enseñar que somos hijos. No, podemos vestirnos decentemente, es lo que dice la palabra de Dios. Pero lo que nos distingue es lo que traemos adentro. Porque nadie tiene que decir, no tiene que llegar a un lugar y decir, oiga, nomás quiero que todos sepan aquí en este lugar que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Nomás que para que sepan, que todos sigan igual. No tenemos que hacer eso. Todos van a saber, y usted mismo se ha dado cuenta estando en lugares, ese es el hijo de Dios. A mí me ha pasado, yo he estado en lugares donde dije, en mi mente digo, pienso que este es hermano. Y yo voy y les hablo, Dios te bendiga, les digo. Y me responden, Dios le bendiga. Le digo, es hermano, sí, igual, gloria a Dios. Nos podemos conocer uno al otro, no tenemos que ver algo diferente, ese se mira diferente, será hermano. No es eso, es lo que transmitimos con nuestra forma, nuestra presencia, nuestras palabras. Nos van a conocer. Así dice la palabra de Dios, dice, ¿cómo serán conocidos? ¿Qué dice? Por sus frutos serán conocidos, por sus hechos serán conocidos. No porque yo predico y yo hablo y todo el día estoy amén, aleluya, gloria a Dios, y donde quiera que voy estoy gritando, Dios es uno. No eso, por los hechos, cómo vivimos, cómo caminamos, qué testimonio tenemos delante de Dios, delante del mundo, delante de nuestros hermanos. Eso es lo que nos va a distinguir, que no nos hemos dejado asimilar a este mundo, que el Señor nos ha guardado en nuestro lugar como hijos de Dios. Gloria a Dios, Dios nos ayude, hermano. Que en este tiempo necesitamos la ayuda de Dios para guardarnos conforme a la palabra de Dios. In this time we're living in, especially young people, need to ask the Lord, protect me. We always pray for the young people. Always say, we pray for their mind. Lord, protect their mind, protect their heart. Keep them in the same mindset.
Don't let them get out into the world to see all the other things. Because why? Because all these things that you see through your eyes, that you hear through your ears, they come into your mind, and it's hard to take out the things of the world. It's hard to take them or erase them from our mind once they get in there. And that's why we always pray for young people, that the Lord protect their mind, protect their hearts, that they're covered with the protection of the Lord, that they don't have to receive the things of this world. Because then they begin to assimilate to the world. They begin to want to be like the world. Oh, the rest of the world is like this. Why can't we be? Nobody I know goes to church on Sundays. Why do we have to go to church on Sundays? Nobody else does this. Why do we have to do this? Nobody dresses like this. Why do I have to dress like this? That's what starts happening with a lot of people today, especially in the time we're living in, because there's so much powerful influences all around us in the world today. Wherever you go, you're bombarded. Where you're traveling, where you go to school, where you're at a job, wherever you are, there's all these clashing going on into your mind, through your eyes, through your ears, that the enemy is just constantly putting in to try to get you to change what the Lord has placed in your heart. Así está el enemigo trabajando, bombardeando la mente de los hijos de Dios, tratando de meterlos, porque hermano, usted y yo sabemos cuando escuchamos algo o cuando vemos algo con nuestros ojos, es bien difícil sacarlo de nuestra mente. Es bien difícil. El otro día mi esposa me estaba diciendo que ella vio un video de unos perros que se estaban peleando y dijo, ay, quisiera nunca haber visto esos pobres animales. Es duro cuando uno ve algo y dice, ay, quisiera olvidarme de lo que vi. Para los hijos de Dios, cuando nos queremos asimilar a las cosas del mundo, es bien difícil sacar esas cosas después y decir, no, esto no es para mí. Una de las cosas que mencionó nuestro pastor ayer, que dijo de las redes sociales, de que hay que tener cuidado con las redes sociales, especialmente los que saben más manejar los teléfonos, tabletas, computadoras. Casi nosotros, los mayores, no sabemos igual que los hijos, los niños desde chiquitos. Ahí está el bebé de nuestro hermano Manuel, ¿verdad? Está bien pequeñito, pero al rato ya va a estar manejando el teléfono. Al ratito ya, como si nada, un experto, siendo chiquito, ya va a estar empezando. Así son las mentes de los niños. Pero el problema es hoy en día, tantas redes sociales, que los niños rápido están viendo. Es peligroso, hermanos. Porque después, cuando vienen esas influencias, muchos jóvenes o hermanos se empiezan a hablar, no, pues eso no va a ser tan mal. Y luego si ven otros hermanos que también, pues sus hermanos, ellos, todos tengo 1,500, 2,500 friends en el Facebook, y yo creo que está bien. Empiezan a pensar, pues no está tan mal, y todos están en Facebook, pues ¿qué tiene mal? No, pues todos están en el Twitter, pues yo también me voy a decir, pues todos están en el TikTok, pues yo también he de irme al TikTok, pues todos están en el Instagram, pues yo también tengo que tener cuenta de Instagram. Así empiezan a la influencia de asimilarse, pues ¿qué está tan mal con eso? Pero sí tiene mucho mal eso. Para el Hijo de Dios. Para el mundo, no nos preocupamos del mundo. Nosotros nos preocupamos por los hijos de Dios. Porque la palabra de Dios es para los hijos de Dios, no para el mundo. Ese es para usted, para mí. Y aquí vemos la historia, aquí con Samuel. Tristemente, pues él hizo este error de apuntar sus hijos. Y cuando los del pueblo, los ancianos, vieron los hijos que eran corruptos, que no eran en el camino de Samuel, que dijeron, danos un rey. Y ya siguió de un error, siguió el otro error con el pueblo de Dios. Dice, pues queremos un rey. Queremos ser como los demás, que nos juzgue igual que el mundo. Hermano, ¿quién quiere ser juzgado como el mundo? Yo no. Yo quiero que Dios, Él sea nuestro rey. Porque Dios es justo con sus hijos. Él es justo con nosotros. Ha sido, yo no sé cuántos pueden decir hasta hoy, el Señor ha sido justo conmigo, pero yo sí le doy gracias, Señor. Porque no ha tomado todo el mal que yo he hecho y lo ha usado contra mí. Me ha tenido amor, me ha tenido perdón. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque mi Dios ha sido justo. Yo no merezco, no soy digno, pero le doy gracias a Dios que mi Dios es mi rey. Y Él es el que me busca cada día. No queremos buscar, no queremos sernos igual que el mundo. We don't want to be as the world is. We don't want to go down that path. We want to be as God wants us to be. That's what the Lord has put in us. Es lo que el Señor ha puesto en nosotros. Ser hijos de Dios. No hijos de este mundo. No hijos que son desobedientes. No hijos que no reconocen sus errores.
que no tratan de cambiar lo que está mal. No, queremos ver, Señor, lo que yo necesito, demuéstramelo para yo ser hijo, un siervo fiel, honrado, honesto, sincero, responsable. Ser una persona, un hombre, mujer, que después puedan decir, "Mira, ese es hijo de Dios". Se ve en su forma de caminar, en su forma de hablar, se ve en su fruto y en sus hechos. Se ve que ese es un hijo o hija de Dios. Hermano, yo no sé, pero para muchos que tienen hijos, que es algo que deseamos por nuestros hijos o hijas, deseamos que sigan en esto, que sigan en este camino, lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Pienso a mí, me lo han dicho en diferentes ocasiones, viajando en diferentes lugares, hablando con diferentes pastores ya grandes, que conocieron a mi padre. Me decían, "Oh, hermano, pienso que tu padre sería muy orgulloso si te pudiera ver hoy en día, que sigues en lo mismo". Le digo, gracias, le doy gracias a Dios, porque Dios ha sido misericordioso conmigo. Y puedo decirle, gracias, Señor, porque aquí seguimos en lo que el Señor nos ha dado, lo que se nos enseñó, lo que el tremendo tesoro que Dios nos ha dado. Qué precioso es esto, que Dios nos ha dado esto. Pienso que muchos de los que están aquí pueden decir lo mismo. Si miran a sus hijos, mi hermano Bernardo puede decir, le doy gracias a Dios ya mis hijos, que han querido seguir en lo que Dios nos ha dado. Gloria a Dios, gloria a Dios, porque eso es lo que queremos. Y eso es lo que Dios ha puesto en nosotros, que sigamos en lo que Dios ha puesto en nosotros, no que nos hagamos al resto del mundo. Porque qué tristeza nos da, ¿no? Si vemos familiar propia que se han alejado de Dios, que ya no sirven a Dios, ya no buscan de Dios, ya no leen la palabra, ya no congregan, ya no quieren saber nada de Dios, que los mira uno y piensa es como cualquier otro en el mundo. Qué tristeza nos da, porque teniendo un tesoro tan grande y no saber cómo aprovecharlo, cómo conservar eso, cómo ponerlo por obra en nuestra vida, es triste. Y por eso oramos por nuestros familiares que se han alejado, que Dios les dé otra oportunidad, que regresen y estén igual, que puedan regresar con la ayuda de Dios, porque es algo muy peligroso para el Hijo de Dios, alejarse de Dios. Es algo muy peligroso. Quiero leer aquí una escritura aquí en el libro de Deuteronomio. Ya vamos a estar terminando. Gracias a Dios, hoy no se mira que no he dormido a nadie en este día. Yo creo durmieron suficiente anoche. Están cansaditos, pero sí descansaron. Aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 17. Ya vamos a ir terminando con estas últimas escrituras en esta tarde. Capítulo 17, verso 14. We're looking here in the book of Deuteronomy, chapter 17, and we're going to start reading let's start from verse 14, and we'll go forward from there. Aquí empezando el capítulo 17 del libro de Deuteronomio, y quiero empezar en el vamos a empezar el verso 14 con la ayuda de Dios. ¿Qué dice el Señor? Dice, la palabra de Dios dice, cuando hubieras estado en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas, y habitarás en ella, y dijeres, pondré rey sobre mí como todas las gentes que están en mis alrededores. Sin duda pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiera. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Empero, aquí dice empero, en verso 16, que no se aumente caballos, ni haga volver el pueblo a Egipto, para acrecentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no procuraréis volver más por este camino, ni aumentará para sí mujeres, porque su corazón no se desvíe, para que su corazón no se desvíe, dice, ni plata ni oro encontrará para sí en gran
en gran copia. Amén. Y será cuando se asentere sobre el solío de su reino, que ha de escribir para sí en un libro un traslado de esta ley del original de delante de los sacerdotes levitas, y tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de aquesta ley y estos estatutos, para ponerlos por obras, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Exactamente lo que hemos estado leyendo, hemos estudiado. Esto es lo que Dios no quiere de los hijos de Dios, que se haga el Hijo de Dios como el mundo. Y así dice directamente. Y verso 19, que dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de aquesta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Eso es lo que quiere el Señor de sus hijos, que sigan los hijos de Dios en lo que Dios les ha demandado. La ley del Señor, la palabra de Dios, tenerla siempre teniendo temor de Dios. Y es otro de los problemas que hoy en día existe mucho en muchos también hijos de Dios jóvenes y hermanos grandes, que han perdido ese temor de Dios que necesitamos tener para no salirnos del carril, no salirnos de este camino, de entender, este es mi lugar, aquí donde Dios me ha puesto, aquí tengo que seguir siguiendo su palabra, haciendo la voluntad de Dios. El temor de Dios, hermano, cómo trabaja fuerte en nuestras vidas. Cuando hay temor de Dios, hay muchas cosas que nunca vamos a hacer porque tenemos temor de Dios. ¿Cómo nos protege el temor de Dios? A tener el temor a Dios. Nos detienen de hacer cosas que nos iban a hacer daño por el temor a Dios. Es una bendición poder tener temor a Dios, a los hijos de Dios, porque nos protege teniendo ese temor. Hay muchos cuando pierden o nunca han tenido temor, o los que lo han tenido, lo han perdido. ¿Cómo han sufrido? ¿Qué consecuencias hay? Así como para el pueblo de Dios cuando decidió que querían su rey, hubo consecuencias para ellos. Por querer ser igual, que ser juzgado igual que el mundo. Queremos ser tratados igual, que un rey nos gobierne. Pero el rey vino y hizo conforme la ley del hombre, no de Dios. Y es lo que el Señor nos dice, que nosotros necesitamos mantenernos bajo esa ley de Dios, no la del mundo, porque no es para nosotros lo del mundo. Lo de Dios es lo que nos ayuda a nosotros. Quiero leer una última escritura aquí en el libro de Éxodo, in the book of Exodus. We see here in the book of Deuteronomy where the Lord, I didn't read all of it, like I said, I don't have it in English, but read it at home and study it. There in the book of Deuteronomy chapter 17, the Lord breaks down there what he's saying to the people of Israel as how they should always be ruled over by a king that God has placed before them, a ruler of their kind, not of the world. That's where the protection lies, and that they should always have fear of the Lord, and that should always follow the laws of God, not only follow the laws of man, but what is more importantly is the laws of God. Because the Lord wants us to continually be serving in that form, in that mindset, where we're the authority we have of fear of the Lord. This is what I have to follow. And this is what it explains and breaks it down real easy in the book of Deuteronomy chapter 17 where we read. So later on, you can take it home and read that and study it a little bit more. That way you can know it more in depth, ¿verdad? Se lleva tiempo para estudiarlo también, hermanos. Aquí el tiempo es bien corto, aquí lo vamos bien rápido, pero si usted quería quedarse 4 o 5 horas, pues podríamos más entenderlo, ¿verdad? Con más facilidad sentarme, pero nadie quiere estar 4 o 5 horas aquí. Próximamente hemos estado en juntas ahí con pastores y ministros donde los hermanos saben cuántas horas uno está ahí escuchando, cuántas horas apuntando y leyendo, pero cuando al final termina, uno entendió lo que Dios quiso darnos por el tiempo de recibir. Aquí, ciertamente, pues estamos aquí un tiempo muy corto,
pero también, aún en este tiempo corto, Dios nos da entendimiento también, claro, pero no solamente aquí es donde debemos de abrir nuestra Biblia, también en nuestra casa, en el trabajo, cuando estamos en el carro, ahí, pues abrir la Biblia y estudiar cuando tenemos tiempo, porque más tiempo estudiamos, más vamos a entender. Así como están los jóvenes en la escuela, los que siguen estudiando, se cansan todos los días. ¿Por qué tengo que ir a la escuela tantos días? ¿Y por qué tantas clases? Y siempre se quedan, pero es la única forma que aprenden. Porque no vamos a aprender todo lo de Dios en 5 minutos. Es imposible. Se lleva toda una vida aprendiendo lo de Dios. Ciertamente el más tiempo que ponemos en búsqueda de lo de Dios, más entendimiento Dios nos va a dar. Pero aquí entendemos lo que el Señor estaba hablándoles al pueblo, de no hacerse igual del mundo. Por eso está en la palabra de Dios, para nuestro bien nuestro, que podamos nosotros decir, hay que aprender del pueblo de Dios. ¿Cuántos hermanos nosotros hemos aprendido del pueblo de Dios? Muchísimo de lo que ellos vivieron hace 2000 años. Seguimos aprendiendo hoy en día, gracias a Dios, para guiarnos nosotros hoy en día. Y quiero leer este último escritura aquí en el libro de Exodus. I want to read this last scripture here in the book of Exodus, chapter 19, before we finish up. Cuando estamos aquí, hermano, a mí se me hace bien rápido el tiempo. Digo, hijo, de qué rápido nos vamos. Pero muchos van a decir, usted, hermano, porque está hablando, pues se le hace bien. Pero acá sentado no se hace tan rápido. Pero sí estamos aquí un corto tiempo, hermano, pero gracias a Dios el tiempo que estamos, que Dios nos ayude para poder recibir de su palabra, que el Señor nos llene de su Espíritu Santo y Dios nos dé el ánimo, la fortaleza que necesitamos para cada día regresar y seguir caminando en nuestro trabajo de estudios. Aquí el libro de Éxodo capítulo 19 y vamos a leer aquí en verso 5. Que si la palabra de Dios dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Does anybody want to share that in English, if you have an English Bible on this day, so that way we can have some sharing? Anybody have English? ¿Todos tienen español? Yo no traigo mi Biblia en inglés. Anybody have it in English? I want to share it. We're looking at the book of Exodus chapter 19 and verse 5 and 6. Otherwise, I'll look it up in English, but I'd rather somebody else share. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people. For all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. Amen. Thank you, David. God bless you. Gloria a Dios, qué tremendo palabra de Dios, qué promesa que Dios hace a su pueblo. Esta palabra nos recordamos, esto nos habla hoy a nosotros, porque hoy en día ya no está nuestro hermano Samuel, ya no está el pueblo de Dios que existía en este tiempo, pero ahora estamos nosotros, los hijos de Dios. Ahora la palabra de Dios se dirige a nosotros. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que sea un tesoro especial sus hijos de Dios. Qué tremendo, así Dios, imagínense hermanos, que Dios así nos mira a nosotros, a usted, a mí, al pueblo de Dios, como un tesoro especial. ¿Por qué? Porque no es igual que lo demás del mundo, es lo de Él, es lo propio, es especial. Como usted, hermanos, usted, padre, madre, que tiene sus hijos, hijas, ¿cómo usted ve sus hijos? Oh, mi hijo es el más guapo, es el más inteligente, es el más precioso, el más bien portado, o sea, y el otro enseguida, así. Yo tengo muchos hermanos carnales, y yo puedo decir de todos mis hermanos, todos dicen que sus hijos son los mejores. Todos mis hermanos dicen, no, el mío es el mejor, no, mi otro hermano, no, mis hijos, ellos sí son los mejores. Todos dicen lo mismo. ¿Pero por qué? Porque son sus hijos. Todos dicen lo mismo. No, los mejores. Yo también, yo tengo mis hijas, son las más bonitas. Pues yo lo digo, son mis hijas. ¿Quién más lo va a decir? Yo. Pues a mí me toca, ¿verdad? Son mis hijas, qué
bonitas hijas Dios me dio, gracias Señor. Pero así somos, damos gracias a Dios. Tengo mis hijas, oh, qué inteligente es mi hija. Uno va a decir, qué inteligente, oh hermano, pues, hubiera visto qué inteligente es mi hijo. Qué mente tiene, va a pasar todos los grados rápido, va a ir hasta la universidad, no, nadie compara con él. Así muchos piensan, y no hay nada mal pensar bien de sus hijos, está bien, gloria a Dios. Amamos a nuestros hijos, son los hijos que Dios nos ha dado, gloria a Dios. Pero aquí, imagínense, Dios mismo le dice a su pueblo, podemos verlo otra vez, versos 5 y 6. Ahora pues, si dieras oído a mi voz y guardaras mi pacto, está diciendo el Señor, ¿qué quiere de sus hijos? ¿Qué demanda? Si oyeras mi voz y guardas mi pacto, que es decir, ser obediente, vosotros seráis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y verso 6 dice, y vosotros seráis mi reino de sacerdotes, y gente, ¿qué dice? Y gente ¿qué? Santa. Gloria a Dios. Dice, ¿y qué dice? Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así le habló el Señor a Moisés y le dijo, esto le dirás a mis hijos, al pueblo de Dios. Si obedeces mi palabra, son mis pueblos especial mío, apartados del mundo, porque el Señor dijo, hay muchos más, pero estos son los especiales. Eso es lo mío. Esto es el tesoro. Y así lo dice más claro en inglés. Por eso unas veces nos gusta compartirlo en inglés también, porque habla mucho más claro unas veces, unas frases que llegan directo a lo que el Señor está diciendo. Qué tremendo, ¿no? Un real sacerdocio, un pueblo escogido. Así dice la palabra de Dios. Aparte de lo demás, el Señor no quiere que nos hagamos como el mundo. No quieren que nos asimilemos, que todos son así, yo también, todos hablan de esa forma, yo también, todos se visten así, yo también. Qué triste. ¿Cómo vemos gente en el mundo? Vemos personas con los pelos todos pintados de todos colores, como, ¿cómo se llama la esta que sale cuando llueve? El arcoíris. Así he visto unas personas, me quedo, Señor, ten misericordia. Y luego he visto personas que tienen unos aretes en las narices. Me recuerdo cuando he ido a ranchos y allá tienen las vacas así, o todo ahí tienen y digo, o sea, pónganse un foto, miren lo que están haciendo, que están apareciéndose. He visto, no han visto unos que tienen unas plogas así gigantes, y dicen, Señor santo, ¿qué les pasa a estas personas? Ya tienen orejas grandes, se las abren y les ponen tan estrechadas hasta acá, ¿no? Todavía quieren más orejas más grandes. No saben la consecuencia después cuando ya se envejecen, ya pasa la juventud y ya quieren serse responsables, personas normales que se digan. Después se quitan eso. ¿Y qué han hecho? Dicen en los doctores que hacen cirugías, que llegan todas esas personas todo el tiempo, reglas en mis orejotas, que las tengan hasta acá. Pero toda la juventud ha estado, mira qué bonito esto es. Qué tremendo, hermano. Quieren ser igual, porque todos allá en mi escuela hacen eso, yo también. Todos me ponen 10 aretes, pues yo me pongo también. Todos se pintan así, yo también. Ahí están después todos tatuajes, después no sé qué hacer con todos los tatuajes por todos lados. Qué triste. ¿Por qué? Porque quieren ser como todos los demás. Quieren ser igual que el mundo. Pero no es para los hijos de Dios. Eso no es para nosotros, hermanos. Para nosotros, como dice la palabra, si oirán mi voz y sean obedientes a mi palabra, este será mi pueblo. Eso es lo que dice Dios. ¿A quién le habla? A nosotros, a los hijos de Dios. Y es lo que quiere el Señor, tenernos apartados. No apartados de una forma que no podemos hacer nada, no, apartados de una forma que está su protección sobre nosotros, que tenemos temor de Dios, que la palabra de Dios entra en nuestra mente y nos hace hacer decisiones correctas. Por eso dice, por sus frutos se conocerán, por sus hechos. Usted y yo, los que tenemos ya unos cuantos años como hijos de Dios, ya sabemos cuando uno dice, ese es hijo de Dios, porque conocemos su testimonio, como si ese hermano, esa hermana, ellos son hijos de Dios, son hermanos, porque conocemos su testimonio. Gloria a Dios, qué precioso es eso, hermano. Qué precioso. Por eso cuando las personas dicen, oh, solo Dios me va a juzgar, uno mismo se juzga, uno mismo se condena, si es lo que quiere. ¿Qué decía nuestro hermano Efraín Senior? Que siempre decía que debemos tener la marca de Dios.
¿Qué es el amor de Dios? Para demostrar que somos hijos de Dios. Debemos ser marcados por Dios. No somos igual que el mundo. Somos hijos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para su pueblo. Hace más de 2000 años y en este tiempo también lo mismo. La palabra no ha cambiado. El sentir de Dios no ha cambiado. Las promesas de Dios no han cambiado. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y para toda la eternidad. Es el mismo. Es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Rey. Y ese es el Rey que escogimos, que queremos, que vamos a ir buscando, que vamos a ir poniéndonos de rodillas, pidiéndole a Él y levantando la honra y la gloria solo a nuestro Dios, solo a nuestro Rey. El mismo Dios de Israel es el mismo Dios nuestro. Es el mismo que ellos sirven allá en Jerusalén cuando se ponen en esa pared de lamentos. Es el mismo Dios que usted y yo hoy en día aquí en este lugar podemos decir: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ha sido Rey bueno, Rey justo, Padre nuestro. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor. El Señor es bueno y misericordioso. Y le vamos así pidiendo al Señor que siga ayudándonos, que siga guiándonos, que siga enseñándonos. Y también, claro, que nos siga exhortando con su amor, que es lo que necesitamos de nuestro Dios. Es que, hermanos, en esta tarde Dios los bendiga a todos. Una vez más, Dios bendiga también a nuestros hermanos que no pueden estar aquí, que nos van a ver ahí por el canal de la iglesia de YouTube. Dios los bendiga. Los que están enfermos, han sido orando por nuestros hermanos que tienen necesidad ahí. Pues Dios los bendiga. Vamos a seguir orando. Dios los bendiga.